primero que vamos a hacer a la hora de iniciar un proyecto será elegir el material que vamos a utilizar. Para ello es importante que sepamos leer las etiquetas que vienen con cada uno de los ovillos. En este caso, por ejemplo, veremos que este ovillo lleva un 50% de lana merino virgen y un 50% de acrílico. Más abajo veremos que el ovillo pesa 100 gramos y que lleva 245 metros. Después veremos las diferentes opciones de lavado y planchado y lo más importante, ver qué aguja es la que nos recomiendan. En este caso sería una aguja de 3 o 4 milímetros. Después nos dice que para hacer un cuadradito de 10 por 10 centímetros con una aguja de 3,5 habría que hacer 23 puntos y 31 líneas. Yo personalmente prefiero que para estas medidas hagamos siempre una prueba, un cuadradito y de ahí calculemos la pieza que queremos hacer, porque estas opciones son muy aproximadas. Más adelante veremos que para hacer un jersey en diferentes tallas hacen falta pues diferentes cantidades, en este caso pues 300-400 gramos, 400-500 o 600-700, y de ahí calcularemos también cuántos ovillos compraremos. Aquí veremos también el número del color y la tintada. Cuando vamos a tejer de forma lineal, a veces no sabemos cuántas cadenas tenemos que montar para conseguir el resultado deseado. Por ello, antes de empezar el proyecto, tejeremos un cuadradito donde habremos montado 10 cadenas y tejeremos 10 filas. Así, con este cuadradito mediremos la anchura y la largura y en función de estas medidas calcularemos cuántas cadenas tendremos que montar y cuántas filas habrá que tejer para conseguir ese resultado deseado.